Bendiciones, hermanos, es un gusto poder saludarles en esta oportunidad, agradeciendo a Dios y a nuestro apóstol Sergio Enríquez para que podamos compartir la palabra en esta oportunidad. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este momento con su palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por que una vez más podemos acercarnos a la mesa del pan espiritual que es tu palabra. Señor, por favor, alimenta nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo con tu palabra e ilumina nuestro entendimiento, Señor. Por favor, como siempre te pido, dame la gracia, la unción, las palabras correctas para la edificación de tu amada iglesia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, quiero poder platicar en este momento al respecto de un tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Yo sé que es un tema pues algo complicado, ¿verdad? Porque los números, ¿verdad? Siempre nos han complicado a veces un poquito nuestro entendimiento, ¿verdad? A algunos pues les ha ido muy bien en las matemáticas, a otros quizás no, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor vamos a meditar en este tema sobre la multiplicación. Fíjese que yo veo en la palabra del Señor en Génesis 1:22 aparece por primera vez esta palabra interesante, ¿verdad? De multiplicación. Dice la palabra: y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Bueno, mire pues, esto es interesante porque de alguna manera podemos entender de que Dios hizo algo primigenio, como una base, una cantidad mínima, por decirlo así. En este caso está hablando de peces y de aves, ¿verdad? Para la tierra. Ahora viene una bendición de Dios a través de la palabra que les da una orden, les da la orden de fructificar, de dar frutos y de multiplicarse. O sea, entre ellos tenían que tener ya con la bendición de Dios la facultad de poder multiplicarse y hacerse muchos, ¿verdad? Y llenar las aguas en los mares. Qué impresionante, ¿verdad? Porque a lo largo de la historia o podemos ver en documentales cómo hay personas que se dedican a la pesca con grandes embarcaciones, con redes de una forma extraordinaria, y siempre están metiendo sus redes a las aguas del mar, y siempre hay bastante producción de peces, ¿verdad? Y de alguna manera la bendición de Dios sigue proveyendo esa multiplicación extraordinaria y aún para el sustento del ser humano, ¿verdad? A través de los peces o de las aves. Continuando aquí, bueno, este es el verso que vimos, multiplicados. Fíjese que me llama la atención esta imagen porque esto es lo que veíamos desde al principio en la escuela, ¿verdad? Cuando éramos niños se nos enseñaba sobre la multiplicación, se nos decía que hay un multiplicador y un resultado. Ahora el múltiplo es la base, ¿verdad?, que se va a multiplicar, que se va a reproducir. La función del multiplicador es de alguna manera como que repetir y repetir y repetir al múltiplo al punto de que se llega a tener un resultado muy diferente, ¿verdad? Porque si vemos en esta imagen el múltiplo que es 5, ¿verdad? Y ahora, después de que el multiplicador entró en acción, ahora lo volvió en 15, ¿verdad? 5 por 3, sabemos que es 15. Esto es una bendición muy extraordinaria porque yo veo de que la multiplicación Dios la va a usar en este tiempo
final. Vemos de que hay muchas situaciones terribles que están pasando sobre la tierra, ¿verdad? A raíz del aumento del precio del petróleo por las guerras que hay, lo que la Biblia ya nos decía en el libro Apocalipsis sobre el jinete del caballo negro, ¿verdad? Que hemos aprendido de que pues es figura o símbolo del petróleo a nivel mundial, ¿verdad? Sube el precio del petróleo, los combustibles, y sube el precio de la canasta básica y todas las demás cosas. Entonces, va a haber un tiempo de hambre en la tierra, un tiempo de escasez, un tiempo de dificultad en la economía. Mientras que para el mundo va a haber escasez, para los hijos de Dios va a haber una gran multiplicación. Mire qué precioso esto, ¿verdad? Dios trae una unción multiplicadora. Ahora, yo cuando recibí esto de parte del Señor, mi corazón se alegró mucho. Y puedo decirle que tenemos que, con la ayuda del Señor, tratar de entender esta situación de la multiplicación, ¿verdad? Porque podemos verlo, esto es lo que nos enseñaban en la escuela, pero espiritualmente, póngale ese multiplicador, es la bendición de Dios, es la gracia de Dios que va a hacer que las cosas se multipliquen y los números aumenten, y cuando uno venga a darse cuenta, uno va a ser el primer sorprendido. Tengo varios ejemplos bíblicos porque esta palabra multiplicación en hebreo se puede entender también como abundar, crecer, aumentar, y aparece 220 veces en la Biblia. Mire qué interesante, pues, ¿verdad? No solo como multiplicación, sino con las otras palabras que ya les decía. Ahora, yo quiero enseñarle unos ejemplos bíblicos porque yo le ruego a Dios con todo mi corazón de que esta unción de multiplicación se manifieste en la vida de cada uno de los oyentes. Miremos, por ejemplo, Génesis 22, 17. Dice la palabra del Señor: bendiciendo te bendeciré, y multiplicando, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá la puerta de sus enemigos. Wow, mira qué impresionante esto, pues, ¿verdad? Aquí Dios le está hablando a Abraham en esta versión, la Reina Valera actualizada, dice: bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente. Wow, bueno. Aquí empieza Dios a multiplicar, pues, ¿verdad? Porque vemos cómo de un hombre que no tenía hijos, de su cuerpo ya envejecido, casi muerto, dice en otro pasaje de la Escritura, Dios produce una semilla, ¿verdad? Produce una semilla que iba a ser Isaac. Isaac se multiplicó, ¿verdad? Se multiplicó en dos hijos, y uno de ellos, Jacob, se multiplicó por 12, más Dina 13, y Esaú, si no estoy mal, tuvo 5 hijos. En total esa semilla se llegó a multiplicar por 18. Bueno, ahora mire, pues esto es muy especial porque dice el Señor: compara la simiente de Abraham con las estrellas del cielo que se multiplican. Tendríamos que ver un tema por personas expertas en este tema, ¿verdad? ¿Cómo se multiplican las estrellas? Al día de hoy la computadora, todos estos datos de Google y todo esto, si uno pregunta cuántas estrellas hay en el firmamento, pues no hay una cantidad exacta, ¿verdad? No se puede contar, pero sí dice que son miles de millones de estrellas las que existen, ¿verdad? Eso haciendo un cálculo solo en la Vía Láctea, donde estamos nosotros, y ahora en todo el universo es un cálculo extraordinario. Pero mire cómo Dios está comparando la simiente de Abraham con las estrellas que se multiplican. ¿Cómo se multiplica una estrella? ¿Cómo se reproduce una estrella? ¿Cómo se aumenta?
una estrella. Bueno, como les decía, eso será algo que tenemos que dejarle a las personas de ciencia, ¿verdad? Más entendidos en esta situación. Nosotros solo podemos pensar. Ahora, mira que hay otra multiplicación, porque dice las arenas que está a la orilla del mar. Wow, esto es impresionante también, ¿verdad? Yo nunca había pensado en eso hasta ahora que estoy viendo este tema. ¿Cómo se multiplica la arena del mar? ¿Será que hay un areno hombre y una arena mujer y tienen arenitas hijos? ¿Cómo se multiplica la arena, verdad? ¿Cómo es que Dios hace para que la arena se siga multiplicando y todo esto, verdad? Es algo impresionante como Dios hace esa obra en el cielo con las estrellas y en la tierra con la arena del mar. Pero mire, Dios está hablando aquí de 3 grupos de multiplicación, ¿verdad? Estrellas, arenas y la descendencia de Abraham. Bueno, sigamos viendo, ¿verdad? Porque hay más ejemplos de multiplicación, ¿verdad? Es que cuando Dios da la orden de que uno tiene que multiplicarse, algo extraordinario va a pasar. Y yo creo que esta palabra no es casualidad que usted la esté viendo, que la esté escuchando. Dios quiere hacer algo precioso en su vida, en su familia, en su ministerio, en todo, ¿verdad? Sigamos. Génesis 7:17. Mira que aparece una vez más, Reina Valera 1862. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas se multiplicaron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Esta es otra cosa que a mí me bendice mucho cuando la leo, ¿verdad? Porque si uno usa su imaginación, ¿verdad? Yo creo que los ojos del espíritu son la fe, pero los ojos del alma son la imaginación. Que uno pueda imaginarse, hermano, cómo es de que las aguas se multiplicaron nuevamente, ¿verdad? Porque tal vez eso es lo que tenemos en nuestra mente, la reproducción, ¿verdad? Entre personas para que se multipliquen y crezca la raza humana. ¿Cómo hará el agua para multiplicarse? ¿Cómo hará para crecer? Tal vez si uno tiene un poco de agua, aquí tengo un poco de agua con miel, ¿verdad? Pero si uno tiene un poco de agua pura, ¿cómo hacer para que esta agua se multiplique por ella misma? Únicamente un milagro de Dios, únicamente una palabra de bendición del Señor para la multiplicación en nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor nos está regalando en esta oportunidad, ¿verdad? Mire, qué lindo, qué precioso, ¿verdad? Se multiplicaron las aguas de tal manera que elevaron el arca, alzaron el arca, se multiplicaron. Qué precioso, qué lindo, ¿verdad? Yo creo que también vienen tiempos de escasez del agua, ¿verdad? Se ha platicado, el apóstol lo ha enseñado en el reloj de Dios. En las noticias se ve cómo se está viendo esta situación de la escasez del agua. Ahora, mire qué bendición que pueda haber en los hogares de los hijos de Dios, que el agua se les multiplique. Mire, se pueden multiplicar muchas cosas, ¿verdad? Yo me recuerdo que hace algún tiempo aquí en la iglesia hicimos una actividad donde yo le decía a los hermanos, porque el Señor lo había puesto en mi corazón, le decía, traiga un vívere, ¿verdad? El día domingo traiga un vívere y vamos a poner una mesa aquí al frente, usted traiga su vívere y ese vívere no se lo vamos a regalar a nadie más, ese vívere es para usted mismo. Pero tráigalo al altar y vamos a orar para que Dios bendiga esos víveres. Bueno, mucha gente trajo esos víveres y compartimos la palabra, lo que el Señor nos dio en su momento. Oramos por los víveres y al final, pues hermano, llévese su vívere, ¿verdad? Fíjese que lo impresionante fue después de escuchar los testimonios de personas, ¿verdad? Me recuerdo una persona que ella contaba de que su tambo de gas que normalmente se le acababa como al mes y medio más o menos de uso. Le tardó 6 meses. Una persona que tenía su bote de shampoo y usaba shampoo y le pasaron los meses y no se le acababa el shampoo. Otra persona con su bote de azúcar, donde echaba ahí sus 5 libras de azúcar,
usaba azúcar y usaba para fresco, para café. Pasaron los días, las semanas, pasó mucho tiempo sin que se le acabara el azúcar. Y por último, una hermana con un bebé que tenía, ¿verdad? Su bote de leche igual, usaba leche para las pachas de su bebé, y el bote que normalmente se le acababa al poco tiempo, le tardó mucho tiempo. Entonces, mire, yo creo que Dios es tan lindo, tan maravilloso, que si nosotros logramos que Dios tenga misericordia a nosotros y nos toque nuestra mente, nuestro corazón para entender esta bendición tan linda de la multiplicación, yo creo que vamos a ver cosas grandes y maravillosas. En este tiempo de escasez de agua, no le va a faltar el agua, no le va a faltar el alimento, no le va a faltar el pan, no le va a faltar el trabajo, sus finanzas. Dios las va a multiplicar de una forma especial y extraordinaria. Multiplicándote, multiplicaré, le dijeron a Abraham, ¿verdad? Sigamos aquí adelante, miremos otro versículo de la palabra del Señor. Este es impresionante, Génesis 26, 12. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Wow, bueno, mire, pues este pasaje es muy interesante porque dice, aquí está el versículo 12, pero cuando leemos desde el versículo 1 dice la palabra del Señor de que en esa tierra había escasez, había sequía, era un terreno malo para sembrar, por decirlo así. No era el momento para sembrar. Cualquier agricultor, sembrador, tal vez no hubiera sembrado en esa tierra porque había problemas, había dificultad en la tierra. Sin embargo, Isaac, guiado por el Señor con la bendición de Dios, se atreve a sembrar en esa tierra donde, según los historiadores, casi no llueve. Al parecer como que tuvo que hacer pozos de agua, ¿verdad? Para poder regar sus plantaciones. Pero mire, fíjese que me llama mucho la atención porque dicen los historiadores que en esa tierra la mejor cosecha que puede darse a un sembrador es de que de una semilla que siembre es cosechar 15 semillas por una semilla. Wow, entonces eso vendría siendo como que el 15%, ¿verdad? El 15% sobre una semilla. Ahora, la mejor cosecha, una cosecha extraordinaria, eran 30 semillas por una. Bueno, esto me recuerda a lo que el Señor Jesús habló cuando hablaba sobre la parábola del sembrador, ¿verdad? Que dice que la semilla cayó en buena tierra y parte dio al 30 por 1. Mire, o sea que fue una buena cosecha, una cosecha extraordinaria al año, 30 por 1. Pero dice que también dio al 60 por 1. Esto ya era demasiado. Y también el Señor menciona que esas buenas semillas que cayó en buena tierra también llegó a dar frutos al 100 por 1. ¡Wow! Mire, pues esto cuando uno mira las matemáticas y mira estos números, ¿verdad? Los números ahí amarillos que están ahí abajo, 100 por 1 es 100, ¿verdad? Pero en la proporción, en el porcentaje de ganancia que tuvo Isaac en esa cosecha fue del 10,000%. Mire, yo a veces escucho a hermanos, ¿verdad?, que hacen sus negocios y dicen ellos, yo compré un producto a 100, lo vendí a 200, le gané el 100%. Y cuando uno mira eso sería como que algo lógico, ¿verdad? Pero cuando uno mira la ley de porcentajes y todo eso, no se mide por el proceso, sino se mide por el final. Si compró un objeto a 100, lo vendió a 200, el resultado final es 200. Pero cuando uno mira a ese 200, se le quita la inversión inicial, lo que ganó fue un 50%. Es algo interesante de estudiar, ¿verdad? Para que pues los hermanos que tienen su negocio miren bien sus rangos de porcentaje, pues, ¿verdad? En ganancias, descuentos, etcétera. Pero mire, aquí Isaac tiene una ganancia del 10,000%. Wow, esto es
Impresionante. O sea que de una semilla que él sembró, cosechó 100 semillas más por cada semilla que sembró. Y si sembró 100 semillas, por 100 semillas de ganancia por cada semilla, es un porcentaje del 10,000%. Tanto fue así de que la gente que vivía en esa tierra se asombró de esa gran cosecha que tuvo en una tierra árida, en una tierra seca que no llovía, todo lo adverso, y en medio de la adversidad, con la bendición de Dios, ese hombre tuvo una gran cosecha que aún los habitantes de la tierra tenían temor de Isaac, ¿verdad? Entonces, hermano amado, mire, yo creo con todo mi corazón de que no importa si estás pasando por un tiempo difícil, si crees de que tu negocio, tu producto, tus servicios, lo que tú hagas, no hay recompensa, yo te digo de parte de Dios que viene el tiempo de la multiplicación, el tiempo de la recompensa. Que te vas a quedar asombrado, que así como las arenas se multiplican, las estrellas se multiplican, las aguas se multiplican, las aves del cielo se multiplican, los peces del mar se multiplican, la multiplicación de Dios ha llegado a tu vida. Gloria a Dios, qué lindo, qué precioso esto, ¿verdad? Bueno, sigamos aquí. Yo siempre he dicho de que la palabra de Dios es la que nos tiene que convencer, ¿verdad? No la palabra de un predicador, sino que la palabra de Dios sea la que nos tenga que convencer. Miremos otro pasaje, Éxodo capítulo 1, versículo 12, dice la palabra: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Wow, este es también otro versículo impresionante de multiplicación. Según los historiadores, según los rabinos, ¿verdad?, en sus escritos antiguos dicen ellos de que las mujeres no tenían un hijo, así como ahora normalmente, ¿verdad?, de uno en uno, o a veces que nacen gemelos, ¿verdad? Pero dicen ellos de que en ese tiempo, mire, sucedió algo tremendo, porque por lo menos a una mujer le nacían 5 hijos. De tal manera que las 2 parteras que habían en Egipto no les daba tiempo llegar ya. Mire, esa es otra cosa, también el tiempo, ¿verdad? Se reducía el tiempo para el parto. Aparte que eran partos abundantes, se reducía el tiempo para que las mujeres de Israel dieran a luz a sus hijos. Las parteras, cuando llegaban, la mujer ya estaba cargando a sus hijos, ¿verdad? Mire qué bendición más preciosa, más linda. De esa cuenta es que dice la Biblia de que cuando llegaron a Egipto, por lo menos eran como unas 70 personas, ¿verdad?, de la familia de Israel con los demás hermanos, y todo después de que José se manifestó a ellos y se dio a conocer y los invitó a que llegaran a Egipto. 70 personas. Ahora, cuando salieron de Egipto, era una cantidad grandísima, por lo menos 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Cuando uno mira ese porcentaje, ahorita no lo tengo a la mano, pero cuando uno mira ese porcentaje, también es un porcentaje de crecimiento extraordinario. Es el efecto de la multiplicación. Mire, porque por eso le puse ahí un dibujo de una mujer, ¿verdad?, con 5 niños cargándolos a la vez. Qué precioso. Eso solo la bendición de Dios puede hacerlo, puede hacer que se manifieste una bendición así. Aquí en la iglesia me recuerdo que aquí con nosotros había una hermana que ella venía y tenía 2 niños pequeños. Y de repente resultó embarazada. Y dijo ella, bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad?, con el tercer niño que venga. Pero mire la bendición que Dios le regaló. Le regaló trillizos. Wow, así de repente ahora hasta hace poco tenía 2 hijos, ahora tenía 5 hijos, ¿verdad? Ya después le fue difícil poder seguir viniendo a la iglesia, ¿verdad? Pero hermano, mire,
esas bendiciones que el Señor daba con las mujeres del pueblo de Israel, ¿verdad? De esa cuenta fue de que el pueblo se multiplicó y crecía de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿verdad? Sigamos viendo más cosas de multiplicación, aunque hay muchas en la Biblia, ¿verdad? Segunda de Reyes 4:6, esto es de aquella mujer, ¿verdad? Preciosa que tuvo el encuentro con el profeta. Dice la palabra: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Wow, aquí hay palabra profética, ¿verdad? De que el aceite se iba a multiplicar, que buscara envases, que buscara recipientes vacíos, que pidiera y que no fuera escasa. Mire, cuando Dios nos quiere dar algo, no tenemos que tener una mentalidad de escasez, no tenemos que tener una mentalidad cerrada. Creámosle a Dios, creámosle a su palabra. El profeta le dijo a la mujer: busca envases y no seas escasa, busca muchos, pídelos. Entonces, pues fue con su hijo a buscar envases y tenía un poco de aceite que tenía nada más en su casa. Mire, Dios tenía sus planes multiplicar ese aceite. Hermanos amados, mire, yo creo que ya vimos muchos ejemplos de multiplicación: peces, aves, estrellas, arena, agua, hijos. Ahora el aceite se va a multiplicar. Hay personas que tal vez pueden estar diciendo: pastor, fíjese que la canasta básica ha subido mucho y yo tengo problemas, ¿verdad?, con mi economía. No me alcanza a veces. Antes podía ir tal vez a hacer el supermercado, a comprar las cosas, o al mercado a tener mis cosas para la semana, y ahora no puedo hacerlo por la economía. La multiplicación que Dios está dando en este tiempo, si tú la puedes creer, si tú la puedes recibir, esa multiplicación se va a manifestar en tu despensa, en tu alacena, en tu cocina. Ahí se va a manifestar la bendición de Dios para tu vida. Me voy a apresurar porque ya tenemos que ir terminando, pero mire este otro pasaje, Mateo capítulo 14, versículo 17. Dice la palabra: y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Este es precioso, este pasaje también. Y el verso 21 dice: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí hay otra cuestión de multiplicación muy preciosa, ¿verdad? Ellos dijeron: no tenemos sino 5 panes y 2 peces. Cuando uno mira eso, pues hace una cantidad de 7 comestibles, 7 productos, ¿verdad? Y si 7 lo multiplicamos por 5,000 personas, por 5,000 hombres, que menciona aquí el pasaje de la Escritura, pues nos da un número de 714.28%, pero cuando uno mira el porcentaje de ganancia que hubo por esas 5,000 personas, esos 7 elementos de comida que hubieron, nos dice que el porcentaje es de 71,328.57%. Y mire, solo ese número ya es extraordinario. Y ¿sabe qué es lo más interesante? Que aquí solo se está multiplicando por los 5,000 hombres. Si supiéramos con exactitud el número de mujeres y de niños que comieron, ese porcentaje de ganancia, de bendición, subiría mucho más. Y aún si contáramos los restos de las 12 cestas que sobraron, entonces el número de porcentajes subiría aún más. Mire qué multiplicación más linda, más extraordinaria que el Señor hizo, pues, ¿verdad? Con 5 panes y 2 peces. Entonces, hermano amado, mire, viene el tiempo de ver cosas extraordinarias. Aunque estas cosas ya han pasado en la Biblia, pero en este tiempo final se van a manifestar de una manera gloriosa y preciosa.
creámoslo con todo nuestro corazón, ¿verdad? Doblemos rodillas, digámosle, Señor, ayúdame, Señor, a vencer toda incredulidad, ayúdame a activarme, Señor, a creer. Yo tomo tu palabra, porque esta es una palabra no para que nos llenemos de conocimiento, ¿verdad? Sino que es una palabra de bendición para tu vida. Recíbela en el nombre de Jesús. Mire, aquí hablando de peces, también hay otro pasaje que no lo puse aquí en la presentación, pero se lo menciono, donde Pedro hace una pesca milagrosa. Dice la Biblia de que había pasado toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Ahora, lo interesante aquí también es de que el Señor Jesús da la orden, ¿verdad? Tira la red a la mano derecha. Y mire cómo es la palabra de Dios. Tiene que llegar la palabra de Dios a nuestras vidas dándonos una orden, una instrucción. A veces cuando ya hemos fracasado en nuestras fuerzas, en nuestros medios, pensamos que ya topamos, que ya llegamos al final de nuestra carrera, de nuestro trabajo. Viene la palabra de Dios, ¿verdad? Así como hoy está viniendo esta palabra de multiplicación a tu vida, la palabra llegó a Pedro y le dijo, Pedro, tira la red a la mano derecha. Y él le dijo, Señor, en tu nombre lo voy a hacer, y tiró la red a la mano derecha, hermano, y dice la palabra que las redes se rompían de tantos peces que estaban sacando del agua. Ahora, mire, qué lindo, porque dice que como vieron de que eran tantos peces, llamaron a otra barca que estaba cerca para que los ayudara. Y seguían sacando peces. Mire, por la palabra del Señor de multiplicación. No dice qué número de peces era, pero ha de haber sido un porcentaje increíblemente grande, así como esto de los 5 panes y los 2 peces. Y cargaron las 2 barcas con los peces que habían capturado con la red de Pedro. Y dice la escritura de que las barcas casi se hundían las 2 de tanto peso de los peces que habían sacado. Hermano amado, Pedro lo que hizo después de eso, dice que fue ante el Señor y dobló sus rodillas y le dijo, Señor, ten misericordia de mí, yo soy un hombre pecador, Señor. Soy pecador y mira este milagro tan grande. O sea, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque a veces creemos de que Dios solo va a hacer esos milagros para personas que no pecan, ¿verdad? Pero no hay personas que no pequen. Mire, la misericordia de Dios va a hacer de que nos guíe al arrepentimiento. La Escritura dice que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Lo bueno que es Dios nos guía al arrepentimiento. Él no tiene que esperar a que nosotros seamos buenos para bendecirnos con multiplicación, con una cosa tan linda, tan preciosa. Él lo puede hacer en cualquier momento en tu vida, si tan solo lo puedes creer. Sé obediente a lo que el Señor te diga. Él te dice una cosa en tu mente, en tu corazón, que te levantes, que hagas algo, que empieces aquí, que empieces allá. Hazle caso al Señor, porque Él lo que quiere es bendecir tu vida y tu familia para la gloria del Señor. Aleluya. Miremos otro pasaje. El último pasaje que quiero compartir con ustedes en esta hora. Dice Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aleluya. Gloria a Dios. Mire qué precioso este pasaje también, ¿verdad? La palabra, crecía la palabra del Señor. Yo me imagino que este es el múltiplo, esta es la base, la palabra del Señor. Ahí estaba la palabra del Señor. Todos tenemos la Escritura, ¿verdad? Sea en el teléfono, sea de la Biblia de papel, tenemos la palabra del Señor, pero la palabra no crece, ¿verdad? No aumenta de tamaño el libro, o no tiene más libros, es una sola la palabra. Pero ¿cómo es de que la palabra del Señor crecía? Lo que pasa es de que tenía que venir el efecto multiplicador. El efecto multiplicador eran los siervos de Dios para ir a predicar la palabra.
¿Cómo se van a crecer las iglesias, las congregaciones, si no salimos de las cuatro paredes a predicar allá afuera? No hacemos que la palabra de Dios crezca. Si no hacemos discipulados en los hogares, porque se ha dado cuenta de que a veces uno invita a una persona a la iglesia y como que no quiere, como que la iglesia le tiene cierta como que fobia, ¿verdad? Pero si uno le dice, vamos a un hogar, mira, te invito a mi casa, o alguna persona de la congregación abre las puertas de su casa para un discipulado, es más fácil de que un familiar, que un amigo, que un vecino, que alguien esté en esa reunión. La palabra del Señor tiene que crecer por discipulados, por actividades evangelísticas, por como el Señor diga que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero cuando hay un efecto multiplicador, hay una persona que no solo se queda con esa palabra, sino que la multiplica, hace el efecto de multiplicador, seguramente el número de los discípulos va a crecer grandemente, se va a multiplicar el número de los discípulos. Las congregaciones se van a llenar de personas, van a venir más vidas a querer oír porque alguien oró por ellos, porque alguien no los juzgó, sino que les compartió la palabra, les compartió esta bendición de la multiplicación, ¿verdad? Porque hay personas allá afuera que tienen escasez. La multiplicación de los 5 panes y los 2 peces no fue solo para los discípulos del Señor, fue para todo el que iba a oír la palabra, el que tenía necesidad, el que tenía hambre. Entonces, hermanos amados, la multiplicación del Señor es preciosa, es linda, es extraordinaria. Yo espero con todo mi corazón de que el Señor pueda grabar esta palabra en tu corazón, siervo de Dios también. Mire, yo creo que no solo hay siervos de Dios, sino que hay hermanos en las congregaciones que anhelan servir a Dios. Predique la palabra, ¿verdad? Hable del Señor, ¿verdad? Y si puede ir enviado por su pastor, mucho que mejor, ¿verdad? Va a ser una mayor bendición que usted pueda ir con respaldo ministerial. Pero cuando se levante el pueblo de Dios a predicar la palabra, a que la palabra crezca por todos lados, ¿verdad? Sea por la tele, sea por la radio, mire, por las redes sociales, ahí puede predicar usted que crezca la palabra. Tal vez alguien dirá en su corazón, a mí en la iglesia no me dan oportunidad de predicar, pero tienes una plataforma muy linda, ¿verdad? A través de las redes, comparte del amor del Señor, habla del amor del Señor, ¿verdad? Dobla tus rodillas y si el Señor te pone una palabra para compartir, compártela. Seguramente se van a levantar personas a criticarte, a murmurar, a decir cosas contrarias, pero no hagas caso de eso, pues, ¿verdad? Tú siembra, obedece al Señor y la palabra va a crecer. Aún en la parábola del sembrador, el sembrador lanzó su semilla y cayó junto al camino. Él, el buen sembrador, ¿verdad? O sea, a veces nuestra semilla puede ser de que no caiga necesariamente solo en buena tierra. También la semilla buena que lanzó cayó entre pedregales, entre espinos. Pero eso no lo desanimó a seguir predicando la palabra, a seguir sembrando la palabra del Señor. Que nada te desanime a seguir sembrando la palabra. Más de alguna palabra va a caer en buena tierra y va a dar fruto al 30. Mira que ya te dije, el 30 es una cosecha extraordinaria. 30 semillas por una sembrada. O al 60 o al 100 por uno. Qué precioso, ¿verdad? Siempre me bendice el ejemplo de Felipe, que se fue a predicar a Samaria y se levantó ese hombre, aún por la persecución, ¿verdad?, que había en Jerusalén, pero se fue a predicar a Samaria y ganó a Samaria para Cristo. Mucha gente creyó en la palabra del Señor. Mire, un multiplicador, Felipe, un multiplicador, multiplicó la palabra del Señor, ¿verdad? Y se siguió multiplicando y la palabra del Señor crecía y vemos cosas extraordinarias que pasaron en ese tiempo. Para terminar, yo quiero dejarte unos pensamientos aquí porque podemos ser multiplicadores también en nuestra área de trabajo, ¿verdad? En nuestra casa. Un mentor o maestro que no se limite solo a transferir datos, sino que enseñe a pensar y a resolver
problemas. Esa persona ahí se volvió un multiplicador, ¿verdad? Ya no solo ayudarle a las personas a resolverle sus problemas, sino que ayudarlos a pensar de que ellos, cómo pueden ellos resolver las cosas. Un padre de familia también, ¿verdad? Que guíe a sus hijos de una manera a que ellos se desarrollen su pensamiento, su gusto por el Señor. Uno les puede como que forzar, ¿verdad? A que hagan ciertas cosas, pero si uno los logra enseñar a que ellos piensen, a que ellos sepan elegir, a que ellos hagan lo correcto, entonces uno se volvió un padre multiplicador en su casa. Sus hijos van a crecer, se van a multiplicar, el bien se va a multiplicar en tu casa, en tu familia, ¿verdad? Gloria a Dios. O un compañero de trabajo que comparte sus conocimientos, sus técnicas, sus aprendizajes sin celos profesionales. Porque esa persona se va a volver en un multiplicador. Aquella persona que dice, no, yo lo voy a hacer y que nadie mire, ¿va? Que mis secretos, cómo yo arreglo las cosas, cómo yo las compongo. Él no se está volviendo en un multiplicador. A él se está volviendo en una persona que suma, ¿verdad? Y que si no está él, el negocio no suma, no crece, no avanza. Pero un multiplicador es el que enseña sus conocimientos, sus prácticas, todas estas cosas lindas, ¿verdad? A otras personas para que ellos también resuelvan. Y al final él se va a sentir bendecido por ser un multiplicador. Y por último, los ministros, ¿verdad? Hace unos días el Señor puso en mi corazón de que a uno de mis hijos biológicos lo llamara al ministerio pastoral. Cuando el Señor me habló a mi corazón al respecto de eso, a mí me sorprendió, ¿verdad? Pero dije yo, amén, Señor, si tú me estás dando la orden, la instrucción, amén. Y mire qué lindo, ¿verdad? Qué precioso de que en la iglesia ahora, por decirlo así, hay 2 pastores, ¿verdad? Y se necesita para atender a más personas. Y no está uno solo con el celo de que solo yo soy el pastor, sino que el Señor, mire, al darme este tema, me trajo muchas cosas de cambio a mi vida, y una de esas es esa que le cuento. Uno de mis hijos pues ahora es pastor, y yo creo que no se va a quedar ahí, ¿verdad? El Señor va a seguir levantando pastores dentro de la congregación, y la congregación va a crecer, se va a expandir, porque el tiempo de la multiplicación ha llegado. Yo quiero hacer una oración para poder bendecir tu vida, tú que has recibido la palabra, que esa bendición de multiplicación se pueda manifestar en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tu iglesia, en donde sea, se multiplique la bendición en tu vida. Y aún en Isaías dice que el Señor multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, ¿verdad? Qué linda la palabra del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, yo oro en este momento para suplicarte que esta palabra de multiplicación de la cual tú me has hablado, me has estado bendiciendo, Señor, pueda llegar, Señor, a la vida de tu pueblo, a la vida de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, de los siervos, siervas, Señor, en el nombre de Jesús, que se manifieste la multiplicación, Señor, en todo lo que ellos hagan, en su trabajo, Señor, en sus conocimientos, en sus fuerzas, en su salud se multiplique, en sus comestibles, en todo, Señor, aún el combustible, Señor, de sus vehículos se pueda multiplicar de una manera extraordinaria para la gloria de tu nombre, Señor. Mientras que en el mundo hay escasez, hay pobreza, hay dificultad, el pueblo de Dios podamos ser multiplicados y bendecidos para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos amados.